Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Saludos de su servidor José Gilberto Carrillo. Aquí estamos llegando con vuestro programa Pan de Vida, el alimento espiritual que Dios nos concede poder hacer llegar a todos los lugares donde nuestros amigos y hermanos están siempre a la expectativa de recibir este alimento. Estamos en la jornada número 39. Dijimos que esta jornada tiene 8 puntos. Ya hemos considerado 4. Y ayer hicimos un resumen de esos primeros 4 puntos. O sea que esta jornada, Divón Gad, es una jornada que necesitamos entenderla porque todos estos puntos están cubiertos en ella para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Así que, sin más rodeos, entremos al punto número 5, que es refugio en la fidelidad. Yo quiero que pongan atención a este punto. Cuando nosotros somos fieles a Dios, nosotros encontramos el refugio de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, aquí se llama Divón Gad, y quiero darles un poquito de información para que entendamos el por qué esta jornada es la número 39 y qué quiere Dios transmitirnos a través de esta jornada. Así que encontramos aquí ese nombre, Divón Gad. Fíjese que no es solamente Divón, ni es solamente Gad. Miremos lo que dice Números 32-34. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer. Allí vemos una serie de ciudades. Es decir, cuando ellos entraron y después poseyeron, destruyeron la influencia que había y edificaron una nueva, y después esa región se le dio justamente a los hijos de Gad. O sea que usted tiene que ver el mapa para poder entender qué porción de la tierra es la que Dios les está dando a estos tres primeros o estas tres primeras tribus que tomaron la entrada antes de poseer la tierra prometida. Miren, allí en el mapa está la Transjordania, y esa Transjordania que está en la entrada de Canaán, Dios se la dio a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Después de haber vencido a los príncipes que había en ese lado, primero tuvieron que vencer esos príncipes para entonces heredar. Pero fíjense que Gad fue el primero que comenzó a recibir esto. Gad fue el primer hijo de Silpa, la sierva de Lea. Entonces, ellos fueron los que heredaron esta primera parte. Estaba Raquel y Lea y Bila, sierva de Raquel, y Silpa, sierva de Lea. Los hijos de Lea son 6. Los hijos de Raquel son 2. Los hijos de Bila y los hijos de Silpa, 2, y una hija, Dina, que era de Lea. Ahora Gad es el primer hijo de Silpa, sierva de Lea. Cuando Lea había parado
de haber dado a luz hijos, y como ya estaba avanzando Raquel por medio de su sierva, entonces Lea no se quiso quedar atrás. Y también le dio su sierva. Y allí fue de donde nació Gad. Entonces Gad es el primer hijo de Silpa, por eso se llamaba Gad, pero era la antigua Dibón. ¿Ok? Entonces, ese lugar, como ustedes van a ver, es un lugar que está escogido por Dios para refugio de su pueblo. Vamos a ver unos versículos, solamente que ese refugio se pierde si hay infidelidad. Cuando ellos lucharon con Josué, entonces eventualmente Gad heredó Moab a esa región. Gad heredó, después vino Otoniel, que fue aquel yerno de Caleb, que tenía el mismo espíritu de Caleb y también dominaron todas aquellas tierras. Pero cuando murió Otoniel en el libro de Jueces, entonces empezaron los israelitas a desfallecer. Entonces Gad pasó a ser Dibón y Dibón Gad pasó a ser de Eglón de Moab. Los moabitas. Aquel rey de Moab llamado Eglón vino y se tomó esa región y colocó su capital en Dibón. Dibón llegó a ser la capital de Moab. Cuando eran de Gad, llegó a ser después de Eglón una cantidad de años. Eso lo dice el libro de Jueces, capítulo 3 y versículo 12. Vamos a leerlo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces después viene la historia, claman al Señor, se arrepienten, entonces Dios levanta a Ahod, y Ahod viene y mata a Eglón, y liberó otra vez a Moab de manos de Eglón, y pasó a ser otra vez de los israelitas. Pero después, otra vez ellos volvieron a hacer lo malo, se apartaron y vuelven a perder esa posición de fortuna, de bendición, de respaldo, y ellos comienzan a desfallecer. Luego, en el tiempo de David, en 2 de Samuel, capítulo 8 y versículo 2, miren lo que hace David. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel. ¿Saben ustedes para qué fue eso? Para que a los que eran pertenecientes a los gigantes se les aplicara el juicio. Los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. David fue fiel al Señor. Entonces el Señor le concedió aplicar juicio a los gigantes. Ustedes saben que hemos venido hablando de todas estas cosas, de cómo en esta jornada entendemos que Dios usa siempre
al que es obediente para castigar al que es desobediente. Así que David fue obediente, él fue fiel al Señor, entonces el Señor le concedió aplicar juicio a los gigantes en Moab. A veces desfallecían por apartarse de Dios y Dios mismo les daba oportunidad a los enemigos de molestarlos. Pero después que se arrepentían, ellos clamaban al Señor, el Señor tenía misericordia y volvían a vencer. Y pasaban del desfallecimiento a la fe, a la experiencia. Esto es muy significativo para nosotros, porque Dios nos está diciendo que las ciudades que Dios nos permite conquistar, o sea, las jornadas en donde nosotros tenemos victoria, sirven para que nosotros entendamos que una vez somos fieles a Dios, nosotros podemos refugiarnos en Él. Las jornadas donde Dios nos dio bendiciones espirituales positivas son tipo de ese refugio que Dios provee cuando nosotros somos fieles. Pero resulta que el pueblo de Dios, que es una sombra real de lo que somos nosotros, se volvían a apartar de Dios y por eso esa se volvía la experiencia de frontera. ¿Verdad que a veces andamos en el espíritu y a veces andamos en la carne? ¿No es cierto? ¿No es cierto que esa es nuestra experiencia? ¿Verdad que a veces andamos en lo natural y andamos hundidos, andamos aplastados hasta que gemimos al Señor, pedimos misericordia y entonces el Señor nos pone otra vez en el espíritu y pasamos a la experiencia del espíritu? ¿No es esa tu experiencia? Gloria a Dios. Esa es una experiencia que se repite en nosotros constantemente. Y por eso es que hemos comparado con la escalera caracol, que a pesar de que tenemos las mismas pruebas y llegamos de vuelta al mismo lugar, ya no estamos en la condición que estábamos en el primer nivel, ni en el segundo, ya llegamos a un tercer nivel. Ok. Yo quiero que ustedes se fijen en un detalle. En el velo que había entre el lugar santísimo y el lugar santo, delante del velo, en la parte del lugar santo, estaba el altar de oro, con un incensario. Sin embargo, cuando tú ves el incensario que se menciona en Hebreos capítulo 9, allí dice que el incensario pertenecía al lugar santísimo. Sin embargo, la base era en el lugar santo. Pero el sumo sacerdote tomaba el incensario, comenzaba en el lugar santo e introducía el incensario del lugar santo al lugar santísimo. Tú sabes que eso lo hemos estudiado y eso es muy significativo. Y en el lugar santísimo se incensaba. Por eso es que en Hebreos 9, el incensario aparece como que si fuera un instrumento del lugar santísimo y no del lugar santo. ¿Por qué? Porque realmente el sacerdote lo tomaba en el lugar santo, pero lo pasaba al lugar santísimo. El lugar santo representa nuestra alma. Nosotros a veces estamos en el alma y comenzamos a orar tristes, afligidos, acongojados, desfallecidos, pero empezamos a preparar el incienso en el lugar santo, porque el incienso es nuestra oración. Pero luego cuando estamos orando entramos en el Espíritu y entramos con el incensario al lugar santísimo y empezamos a incensar el arca de Dios en el lugar santísimo. Gloria a Dios. O sea, a través de la oración.
de la invocación, de la dependencia, salimos del yo, salimos del ego, de lo natural y nos pasamos a lo espiritual. Estamos en esa frontera, pasando del alma al espíritu, del lugar santo al lugar santísimo, de divón, que quiere decir desfallecimiento, a Gad, que quiere decir fortuna, ventura, buenaventura, bienaventuranza, oh aleluya. Eso es lo que quiere decir Gad. Pasamos del desfallecimiento a la bienaventuranza cuando por oración, por dependencia, por humillación, por buscar al Señor, salimos de nosotros mismos y pasamos al Santísimo, del alma al Santísimo. Seguimos el alma en nuestra experiencia natural y estamos en desfallecimiento. Nos arrepentimos, invocamos como aquel sacerdocio, preparamos el incensario y cruzamos la frontera y empezamos a disfrutar del gozo, de la alegría, de la fe. Ahora sí somos capaces de invocar el nombre del Señor, de reprender, de pedir, de creer. Ahora sí somos capaces. Pero Dios no quiere que estemos siempre en ese vaivén, en esa vacilación, sino que entremos directamente a poseer. Vuelvo a repetir, y ayer les dije, con permiso. Vuelvo a repetir, y ayer les dije, que cuando nosotros estamos en la frontera, ustedes saben que el punto número 3 se trató de las vacilaciones de la frontera. O sea que cuando nosotros estamos en ese punto, en la jornada 39, en la frontera, nosotros tendemos a vacilar porque queremos regresar a Dibón. Y Dios no quiere que regresemos a Dibón. Él quiere que avancemos a Gad. Él no quiere que nos quedemos en el alma. Por eso hablamos aún de la frontera entre el alma y el espíritu. Oh, gloria a Dios, hermano, que estas lecciones nos están ayudando a comprender cómo es que nosotros actuamos. ¿Cómo es que nosotros llegamos a este punto? Así que yo sé que Dios te está bendiciendo con esta jornada. Avancemos al punto siguiente, que es el número 6, porque tenemos que entender todos estos incidentes para que dejen una marca de nuestro crecimiento espiritual. El punto 6 es profecías sobre Moab. Entonces, el punto 6, profecías sobre Moab, nos damos cuenta que David, en 2 de Samuel 8:2, derrotó también a los de Moab y les midió cordel. Y los que medían más de 2 medidas eran los gigantes. O sea, aquí volvieron otra vez a desfallecer. Y después volvían a vencer y a desfallecer, una experiencia de frontera. Ahora, ¿cuál es el destino de Dios? ¿Cuál es el destino que Dios quiere que represente esa tierra de Moab y las otras que están con él en Transjordania? ¿Sí? ¿Cuál es el destino de Dios? Un lugar de refugio. Eso es lo que significa esa región, un lugar de refugio. Yo quiero que ustedes vean conmigo, miren conmigo. Vamos a ver primeramente Jeremías 48:18, que tiene las profecías acerca de Moab. Desde el versículo 1 comienzan los profetas de Dios por el profeta Jeremías acerca de Moab, y
No voy a leer todas las profecías de Moab, pero voy a leer la del versículo 18. Dios le está diciendo a Moab, mira lo que dice el versículo 18. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Y los versículos 21 y 22 dicen, vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim. Son justamente estas localidades de estas jornadas que tenemos por delante desde hoy. Dibón Gad, Almón Diblataim y montes de Abarín, donde estaba Nebo, cuyo principal pico era Pisga. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen que Dios le aplica juicio a Moab. Moab era el que estaba asentado en Dibón, pero Dios le pone destruidor. Le dice, desciende de la gloria, porque es que justamente, fíjense lo que dice Apocalipsis 12. Cuando los santos vencieron al acusador, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, fue echado fuera. ¿Pero dónde estaba? En el cielo. Él se presentaba delante de Dios para acusarnos y nos mantenía bajo acusación. Y mientras estábamos bajo acusación, estábamos en Dibón. Estamos desfallecidos. Nosotros, porque el otro está sentado sobre nosotros acusándonos, pero cuando nos arrepentimos y andamos en el Espíritu, vencemos al acusador. Entonces él tiene que descender de los lugares celestiales, tiene que caer. Aquí no se le dice esto a Israel, sino al príncipe de Moab. Siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Y luego sigue hablando todo eso en este contexto, en el versículo 22, vuelve a mencionar juicio sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim, o sea, que el juicio de Dios va siendo aplicado. En la medida que el pueblo de Dios va avanzando, los demonios van cayendo. Satanás no puede acusarte más porque ya no se halló lugar para él en el cielo. Desciende de la gloria. Tú te exaltaste, pero ahora mira a quién yo exalto. Así dice Dios, hermano, al pueblo que se humilló. A él yo exalto. Y tú que te exaltaste, tienes que ser juzgado por una criatura que era inferior a ti. Pero creyó en mí, se humilló, se sometió. Ahora a ellos les doy el reino. Por eso dice los poderes del siglo venidero. Sino a la simiente de Abraham se la dio, y dice que no se la dio a los ángeles. Aleluya. O sea que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, esa gran bendición, a los creyentes en el Cristo, a los que somos la simiente espiritual de Abraham. A nosotros es a los que Dios dice que nos ha dado esa gran bendición, hermano, de poseer el reino. Gloria a Cristo. Ahora vamos a Isaías capítulo 15. Vamos a comparar Isaías capítulo 15 y 16 con Daniel 11. Les dije que este mensaje de hoy tiene mucha información, pero pongamos atención, hermano, porque todas estas cosas nos ayudan a entender otras. Aleluya. Entonces,
Vamos a tener abiertos los dos libros, Isaías, capítulos 15 y 16, y Daniel, capítulo 11. ¿Listo? Abre esos dos libros para comparar y ver el destino de esa región en lo histórico, en lo escatológico y en lo espiritual, que tienen relación. Lo histórico lo estamos viendo. Lo escatológico es lo que está profetizado para esa región. Y eso tiene también un significado espiritual porque dice que las jornadas de Israel les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros los que alcanzamos los fines de los siglos, o sea, para la iglesia. Tienen una aplicación espiritual para la iglesia las jornadas de Israel. Segundo, hay una profecía escatológica porque hubo una historia. La historia sirvió de tipo para la profecía y para revelar los valores espirituales y los principios espirituales. O sea, hay un sentido gramático histórico, un sentido profético alegórico y un sentido axiológico de principios, y aquí se revelan los principios. Esa es la lección espiritual. Hay profecía, eso es escatología, y hay historia, pero una historia que proyecta una tipología. Entonces eso es una interpretación alegórica. Tenemos que ver las tres: la histórica, la alegórica y la axiológica, que es de los principios y la escatología. Tenemos Daniel 11 y tenemos Isaías 15 y 16. Vamos a comenzar en Daniel, porque estas cosas se escribieron para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ténganme paciencita. Hoy vamos a terminar la jornada 39. Esta jornada es de mucha información y a veces cuando las jornadas tienen mucha información, a veces se nos vuelven un poquito aburridas, digamos, o no sé, porque el conocimiento envanece. Sí, el conocimiento envanece. Y por eso es que a veces nos resistimos un poquito a poner atención al conocimiento. Pero yo quiero exhortarlos. Pongamos atención, porque tenemos que ver todos estos aspectos. Estos aspectos son importantes, ¿sí? Tenemos que ver lo histórico, lo alegórico y lo espiritual. Lo histórico, lo alegórico y lo espiritual. Es muy importante. Entonces hablemos del punto número 7, profecía escatológica, porque tenemos que ver que aquí hay una profecía escatológica. Vamos a leer una profecía escatológico o escatológica acerca de esta región. Estamos en Dibón Gad. Como Dios reservó la Transjordania, lo que hoy día es Jordania, como lugar de escape de su pueblo, el Señor dijo a los cristianos primitivos: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid de ella. Ellos huyeron. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron precisamente a Pella, que es una ciudad que está en la región de la Transjordania. Y mientras Tito, el hijo de Vespasiano, hacía juicio contra Israel por haber rechazado al Mesías en el año 70, que se tomaron Jerusalén, los cristianos huyeron y se refugiaron precisamente en esta región. Esta región está destinada como refugio al pueblo de Dios. Por eso,
es que Israel se refugió allí, y por eso es que los cristianos en el año 70 se refugiaron allí. Y por eso es que para el tiempo del anticristo va a haber escape para el pueblo de Dios. Vamos a ver esa profecía, porque lo que hoy es Jordania es lo que antes era Edom, Moab y Amón. La Transjordania es hoy el país de Jordania. Vamos pues, vamos a ver la profecía para ver cómo ese lugar está destinado de parte de Dios para refugio. Entonces fíjense que en Daniel 11, desde el versículo 31, aparece el momento del anticristo. O sea, en el versículo 31 en donde es revelado el anticristo. Sigan por favor su Biblia, Daniel 11, desde el versículo 31, es la revelación del anticristo, la abominación desoladora de que habló Jesús. Y miren lo que dice el versículo 31. Y se levantarán de su parte, o sea, de aquel príncipe vil del que veníamos hablando, de un vil que era el anticristo, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto fue lo que hizo Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos hablado bastante de las 70 semanas de Daniel. Muchos de ustedes están bien relacionados con esos asuntos. Y se acuerdan quién era Antíoco Epífanes, ¿verdad? El que profanó el templo, que sacrificó una marrana ahí en el templo y en el tiempo de los macabeos, cuando quisieron desaparecer totalmente a los judíos, como ha sucedido en la historia, el holocausto, etcétera, etcétera. Siempre los enemigos han querido desaparecer al pueblo de Dios. Esto entonces fue lo que hizo después Pompeyo, también en tipología, lo que hizo Tito en tipología, pero Jesús nos sigue hablando para el futuro. O sea que aquellos cumplimientos fueron cumplimientos tipológicos, pero el cumplimiento final es con el anticristo. La abominación desoladora final es con el anticristo. Entonces dice, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Eso quiere decir que durante el gobierno del anticristo habrá persecución de los santos, como lo dice en varias profecías, como por ejemplo, cuando nosotros leemos Apocalipsis 13 y otras profecías, ahora habla del anticristo, el versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, que se consuma con 7 tazas. Usted ya sabe que 7 copas de la ira se van a derramar sobre esta tierra, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, una pregunta. ¿Con la fuerza de quién reinará esta bestia? Dice que del dragón. El dragón le dio su poder a la bestia,
Por eso dice aquí, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, o sea que será homosexual, ni respetará a Dios alguno, sin temor espiritual, porque sobre todo se engrandecerá, tendrá una mentalidad tan caótica que a él no le interesa nada más que lo que él piensa y él cree que está ejecutando lo mejor. Y solo imagínense qué conciencia y qué corazón tendrá. Entonces, ese es el dragón. Dios, el Dios de sus padres, no conocí, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Ese es el dragón. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39. Con un Dios ajeno, ese es Belcebú, o sea que ese es Satanás. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Esto es el reino del anticristo, la bestia. Ok, ahora, ¿pero qué pasará en el hemisferio sur? ¿Qué pasará en el tercer mundo? Porque nosotros estamos hasta este lado. ¿Qué pasará con los no alineados? Porque muchos países no van a participar. ¿Qué pasará con los musulmanes? ¿Y por qué ahora lo que sucede en América del Sur, hermano, usted se da cuenta lo que sucede ahí en Venezuela? ¿Sí? Yo no sé por qué ahora Venezuela está tan interesada en alianzas con los árabes. ¿Qué estará pasando por acá en ese tiempo? Porque solo mire el panorama. Está Nicaragua, está Cuba, está Venezuela, aquí en el lado de nosotros, que locamente quieren hacer alianzas con los musulmanes y de excusa usan el petróleo. Ok, ustedes saben todo ese rollo de la OPEP. ¿Qué está pasando en el sur? Veamos el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Es decir, que en el hemisferio sur habrá resistencia contra el sistema o régimen del anticristo. Los musulmanes no querrán someterse y tampoco los países del tercer mundo, aunque habrá traidores entre la oligarquía, porque de toda tribu, pueblo, lenguas y nación adorarán a la bestia y a la imagen. Sin embargo, en el hemisferio sur habrá resistencia. Y usted ya sabe por qué de este lado va a haber mucha resistencia, porque hoy día hay países en lo que es Centroamérica, Suramérica, que el evangelio ha avanzado a un grado, pero espantoso. A pesar que todos los países de nosotros tienen sus problemas, hermano, el evangelio ha avanzado. ¿Sí? Pues Guatemala se jacta de tener casi el 60% de su población cristiana. Ahora imagínese usted cómo avanza el evangelio. Entonces, el hemisferio sur se va a resistir. Por eso dice, mire, sigamos leyendo. El rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte, Gog y Magog, que es Rusia, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Esa es la invasión de Gog que está profetizada en Ezequiel 38 y 39. Y muchas provincias caerán. Pero miren esto, mas éstas escaparán de su mano. ¿Cuáles? Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, es decir, lo que hoy es Transjordania, que es Jordania, escaparán de la invasión del norte y o del anticristo, volverán a ser un refugio como estaban destinadas para hacerlo,
Dios tiene refugio para su pueblo y sigue diciendo lo otro. Leamos el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ese país no escapará. Tras Jordania escapará, pero Egipto no escapará. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Versículo 44. Pero noticias del oriente, o sea, de China, los países del lejano oriente, y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, entre el Mediterráneo, el Tiberias y el Mar Muerto, es decir, Israel. Y el monte glorioso y santo, que es el monte de Sión, o sea, Israel, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces ese es el contexto del Armagedón y de la gran tribulación. Y sin embargo, ustedes ven que Dios hace que los de la Transjordania escapen. Eso mismo está en Isaías capítulo 15 y 16. Les dije que el sermón de hoy, les dije que el mensaje de hoy está lleno de información. Si tú no estás muy familiarizado con estas profecías, órale a Dios, repite tu mensaje, escúchalo, escribe notas, porque es la única manera que Dios nos va a permitir estar bien instruidos acerca de lo que viene allí a la vuelta de la esquina. Estamos muy cerca que aparezca el anticristo y que todas estas cosas se cumplan. Entonces finalicemos hoy con el punto número 8, refugio del pueblo de Dios. Vamos a leer Isaías 15, que es corto, y a los primeros versículos del 16, para ver cómo esta región es una región destinada a refugio del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios es fiel. Siempre hay ese principio. Dios siempre dará refugio si el pueblo es fiel. Dice que la serpiente abrirá su boca y lanzará agua como un río para derrotar a la simiente de la mujer y a la mujer. Pero dice que la tierra abrirá su boca y dice que también se le darán a la mujer alas de la gran águila para que escape al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten durante 3 años y medio. Entonces, ese principio de refugio es cuando hay fidelidad. Si no hay fidelidad, hay desfallecimiento. Si hay fidelidad, hay buenaventura. Hay Gad. Ya no es Dibón, sino Gad. Entonces, hermanos, que nuestra palabra clave sea Gad y no Dibón. Leamos pues los capítulos 15 y 16 de Isaías, que son profecías acerca de Moab. Leemos los primeros versículos. El 1. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, es decir, que Dibón está en Moab. Estamos viendo Dibón Gad, está en Moab, lugares altos, a llorar sobre Nebo, que queda en el monte Abarim. Ya casi llegamos allí. Y sobre Medeba aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas, aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán
hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novía de 3 años. Por la cuesta de Luid subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrín serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. O sea, para Moab hay juicios. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Versículo 8, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Bueno, todo esto es concerniente a Moab. Ahora la pregunta, hermano, porque ya estamos casi terminando nuestro mensaje de hoy. ¿Qué en cuanto al pueblo de Dios? Entonces sigamos leyendo el 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón, que es el próximo arroyo que hay que cruzar y es la próxima jornada, que se llama Almón Diblataín. Mire, hermano, esto es maravilloso, pero usted tiene que poner mucha atención, porque aquí hay demasiada información, mucha escatología, profecía, cosas que se tienen que cumplir. Pero mire lo que dice el versículo 3, reúne. Fíjese lo que Dios le dice a Moab. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entreguen a los que anden errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ese es el Mesías, hermano. ¿Se dan cuenta? Que para la segunda venida de Cristo, en pleno problema de Armagedón, Moab será juzgado, pero servirá de sombra, de refugio, de protector para los desterrados. Sí, van a refugiarse justamente en ese lugar. ¿Cómo concuerda con lo que decía en Daniel? Que estas provincias escaparán de la mano de aquel que viene del norte, o sea, el anticristo. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, o sea, la Transjordania. Del Jordán al oriente, es decir, precisamente esa región. Y lo mismo dice aquí en Isaías, Dibón, bájate de la gloria, el que está gobernando Dibón, porque ahora tiene que ser otro. Hermanos, cuando la iglesia es fiel, por favor, atención, abre bien tus oíditos, por favor, porque aquí termina la jornada 39. Hermanos, cuando la iglesia es fiel, cuando la iglesia se afirma en el Espíritu, tiene bienaventuranza y tiene refugio. Cuando está en desfallecimiento, vuelven a tomar fuerzas los demás. Recuerden ustedes, y termino, hermano, diciendo que cuando más duro se va a poner aquí en esta tierra, el Señor proveerá de refugio para sus hijos. Y entonces vamos a entender verdaderamente que en la lucha con los demonios, cuando los hermanos crecen, los demonios se achican. Cuando los hermanos tienen temor y que los demonios
se engrandecían, Dios los opacaba. En las fronteras siempre hay esa lucha entre el desfallecimiento y la bienaventuranza. Este es el velo que hay para atravesar del lugar santo al lugar santísimo. Que ustedes saben que el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. La victoria está en el espíritu. El desfallecimiento está en el alma. Si andamos en Cristo, andamos en el espíritu y tenemos bienaventuranza. Hermanos, esta es la lección de Dibón Gad. Seamos mejor de Gad que de Dibón. En realidad, hablando en plata pura y haciendo un resumen así bien condensado, bien sintetizado, Dibón Gad, hermano, es que nosotros dejemos de vivir en el alma y que aprendamos a vivir en el espíritu para que todas las promesas de Dios, todo su refugio, hermano, sea nuestro. Porque solo el vivir en el Espíritu nos va a hacer vivir arrepentidos, nos va a hacer vivir, hermano, adoloridos de la condición del mundo y no nos conformaremos a este mundo. Nada de este mundo nos va a impresionar, ni riquezas, ni casas, ni carros, ni buenas comidas, nada de eso, hermano, nos va a ganar. Nosotros estamos siendo preparados por Dios para ser esos conquistadores, hermano, para ser esos que poseen lo que ya Cristo conquistó. Somos conquistadores en Cristo porque Él ya lo conquistó todo. No es una conquista personal, no es una conquista nuestra, es una conquista que Dios ya la llevó a cabo por Cristo y es solamente de posesionarnos. Que Dios te bendiga y te guarde. Yo espero que este mensaje sea un mensaje de consolación a tu vida, de inspiración a tu vida y que le echemos mano a esta vida eterna. Si no entiendes los asuntos proféticos, no te preocupes. Dios va a levantar hermanos sabios que te puedan dirigir. Pero qué bueno sería que tú fueras uno de los sabios para que tú ayudes a otros. Hasta mañana. Recuérdate que mañana comenzaremos la jornada número 40, que es la jornada de Almón Diblataim. Estaremos estudiando Almón Diblataim y entendiendo de la misma manera que hemos entendido Dibón Gad. Despídete. Si estás contento en esta mañana, dinos amén, aleluya, gloria a Dios. Despidámonos en esta mañana.